Hola a todos, reciban un cordial saludo a nombre de Científica Andina. Esperamos encontrar a todos y a sus respectivas familias bien de salud. Mi nombre es Víctor Safferson, soy ingeniero de servicio del área de postventa y el día de hoy yo seré el moderador de este webinar. Les comento que Científica Andina es una compañía con más de 26 años dedicada a las áreas de instrumentación analítica y diagnóstico clínico, con amplia experiencia debido a la dedicación, capacitación constante y compromiso de nuestro personal. Nuestra misión es transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia. Esa es nuestra razón de ser. Es por ello que queremos compartir con ustedes nuestra experiencia, así como la información recibida directamente de nuestros proveedores. Nuestras marcas representadas son empresas de Estados Unidos y Europa. Líderes a nivel mundial, tales como PerkinElmer, Milestone, Rudolph, Swan, Labtec, Eureka, entre otros. Contamos con un amplio portafolio de productos que les brindan soluciones a distintas necesidades analíticas y clínicas que puedan requerir en distintos rubros. Hoy tengo el agrado de darles la bienvenida a nuestro webinar titulado Soluciones SWAN para la Industria, a cargo de la bióloga Lisel Aguirre. Contamos también con la colaboración del ingeniero de servicio Marco Soto para la absolución de las consultas. La bióloga Lisel Aguirre es nuestra especialista de producto del área de postventa, con experiencia en distintas líneas analíticas. Por favor, pueden dejar sus consultas a través del chat y se responderán al finalizar el webinar. Algunas consultas que no estén relacionadas o requieran mayor información, las contestaremos por correo. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Lisel. Lisel. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la participación que están teniendo a lo largo de estos días a los webinars. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de las soluciones SWAN para la industria. Haciendo simplemente un preámbulo, SWAN en realidad viene a ser una de nuestras representadas, que tiene por objeto y en sí esto fabrica o confecciona lo que son equipos para medición en línea, en procesos, ¿no? Para tener así a grosso modo un poco lo que vamos a tratar el tema. Los objetivos que nos hemos trazado justamente con esta presentación vienen a ser dos. Uno de ellos es conocer las soluciones en la medición de parámetros físico-químicos a través de equipos de medición en línea. Ahondando un poquito más, por ejemplo, en este objetivo, justamente tenemos que tener en cuenta que actualmente a nivel pues, mundial, ¿no? A nivel de análisis, existen diferentes métodos en sí de medición. Uno de ellos viene a ser, por ejemplo, las mediciones en laboratorio, que vienen a ser procedimientos ya desarrollados, muchas veces, obviamente por los analistas, que siguen ya en sí parámetros propios de un laboratorio, ¿no? Donde se utiliza lo que son equipamiento de mesa. Otro tipo, por ejemplo, de medición viene a ser la que es in situ, ¿no? Donde generalmente se utilizan los equipos portátiles, donde se va, por ejemplo, al mismo campo y en el mismo lugar pues se hacen este tipo de mediciones puntuales o se realizan ciertos tipos de muestreos, ¿no? Para tener una data más rápida de lo que se necesita medir. Y está también, por otro lado, la medición en línea, que es la que vamos a estar tocando como tema el día de hoy, ¿no? En este caso vamos a hablar un poco acerca de estas mediciones continuas, estas mediciones prácticamente en tiempo real, donde vamos a hacer la medición de ciertos parámetros, donde se involucran ya, por ejemplo, lo que son equipos
de medición continua, donde se involucran, por ejemplo, sensores que van a estar en contacto con la muestra en sí, ¿no? Justamente para tener un resultado instantáneo, ¿no? O una medición, pues, del proceso en sí. Un segundo objetivo que nos hemos trazado con este webinar viene a ser el resaltar las ventajas de estas mediciones en líneas o procesos, ¿no? Esto más que nada lo vemos porque el tiempo de respuesta que nosotros podemos tener frente a análisis, por ejemplo, ¿no? de laboratorio es muchísimo más rápido en una medición en línea, justamente por lo que es continuo en sí la medición, ¿no? La recolección de data, el grado de confianza que se puede tener en sí por este tipo de mediciones, las señales, los avisos, las alarmas que dan justamente estos equipos de medición en línea, el hecho de poder contar con data y también pues tendencias de los parámetros, ¿no? Hacen justamente que la medición se sincere más, ¿no? En una medición en línea, si lo comparamos un poco esto con mediciones de laboratorio. Algunas consideraciones que estamos teniendo en cuenta justamente en este tema viene a ser, por ejemplo, que la medición en línea como un análisis principal, siendo el análisis de laboratorio un complemento al análisis del proceso, ¿no? Por bastante tiempo nosotros hemos creído en sí, o tenemos un poquito, por decir así, el chip, donde decimos que un análisis de laboratorio es esencial, lo cual obviamente no está mal. Sin embargo, actualmente un poco esa idea, al menos en ciertos parámetros, ojo, tampoco vamos a abarcar todos, ¿no? Se tiene que tener en cuenta que en realidad una medición en línea podría decirse así, es más fidedigna justamente porque la muestra que se está tomando no tiene, está en el proceso en sí, ¿no? No está sometida a cierto grado de contaminación o a manipulación en sí, ¿no? Entonces, por eso tendríamos que tomar a esta medición en línea como algo más genérico y el análisis de laboratorio como un complemento a esta medición en línea, al menos para ciertos parámetros, ojo, ¿no? Una segunda consideración viene a ser la reducción del tiempo de parada, ya que muchas veces, por ejemplo, un análisis de laboratorio implica que algún proceso detenga su marcha porque requiere de un resultado, ¿no? En cambio, en un análisis en línea, este resultado lo puede tener de manera continua, ¿no? O dependiendo de cada cuánto tiempo se programe una medición. Desestima pruebas manuales, justamente desestima un poco pues, el tiempo de repente que el analista pueda emplear para hacer ciertas mediciones en un laboratorio puede ser desestimado cuando se hace una medición en línea, aprovechando de repente a este analista para hacer otro tipo de funciones, ¿no? que puedan ayudarlo también, que puedan ayudar justamente a su área de trabajo. La reducción de contaminación de la muestra es otra de las consideraciones que también nosotros tenemos en cuenta. En este caso, por ejemplo, si queremos citar un ejemplo, puedo mencionarles un poco el tema de algunos parámetros bastante críticos. Si hablamos, ¿no? De un parámetro bastante crítico, por ejemplo, ¿no? la medición de carbono orgánico total en las farmacéuticas. Este en sí viene a ser un parámetro que necesita una especial atención justamente porque su grado de contaminación de muestra puede ser bastante amplio, simplemente si es que se desplaza la muestra desde donde se toma dicha muestra hasta un laboratorio, ¿no? Ese trayecto, esa manipulación ya induce a lo que son la contaminación de la misma. En cambio, en una medición en línea tenemos prácticamente ahí el resultado fidedigno de esta medición, ¿no? Lo cual es bastante crítico, al menos tomando en cuenta el TOC, ¿no? El carbono orgánico total. La reducción de costos, también otra de las consideraciones, justamente por los costos y beneficios que podría dar un equipo de monitoreo en línea frente a uno de laboratorio, si lo queremos comparar así, y lo que es el tema de la comunicación.
En este caso, el tema de comunicación lo vemos más que nada porque los equipos también de medición en línea guardan ciertas datas en su memoria, ¿no? Tienen una cierta capacidad de memoria. Esta data incluso puede ser llevada a un computador o puede ser vista en un PLC, en una SCADA, se puede ir conectando porque tiene diferentes métodos de llevar esta data por diferentes interfaces. Viendo más o menos en sí cada uno de estos puntos que hemos visto en las consideraciones, vendría a ser, por ejemplo, el versus, ¿no? De un análisis en línea versus el análisis de laboratorio, ¿no? Acá justamente como vemos en la gráfica, lo que le había mencionado, un analista haciendo este tipo de práctica versus a un análisis en línea donde tenemos ya los resultados continuos del proceso en sí, ¿no? La reducción, como les decía, del tiempo, un poco de la reducción del tiempo de parada, justamente poniéndonos, pues, ¿no? En el caso de repente que tengamos algún problema con algún equipo de laboratorio, algún desperfecto que éste puede tener, para un poco el hecho de tener un resultado que necesitamos, ¿no? El hecho de conseguir una pieza que arregle este equipo, detiene un poco los resultados que se necesitan tener, ¿no? Un equipo en línea en sí, la fabricación de estos equipos justamente están destinados o diseñados para que el monitoreo sea constante. Claro está que obviamente se tienen que tener los cuidados mínimos con este tipo de equipamiento también, ¿no? Tener en cuenta pues su limpieza, su cierto mantenimiento que se debe de dar, más es diferente porque en este caso las operaciones de los equipos en línea vienen a ser, entre comillas, un poquito más desatendidos, ¿no? Justamente por la naturaleza del equipo. La comunicación, que es lo que también les había mencionado, justamente por el tema de las diferentes salidas o las diferentes formas de llevar la data que se puede conseguir en un equipo de monitoreo a través de opciones de interfaces, llámese, por ejemplo, por USB, por interfaces HART, por interfaces de buses, los Profibus, Modbus, el hecho de poder tener esa data en un SCADA, en un PLC, y manejarlos desde allí, ¿no? No necesariamente ir al equipo para poder tener la data en sí, ¿no? Los reportes que pueden arrojar estos equipos, mostrándose de repente en ciertas tablas de Excel, donde se comparan, se toman datos de fecha, de hora a la cual ha sido tomada la medición, los datos, etcétera, ¿no? Bueno, y haciendo más o menos todo este preámbulo, en realidad queríamos presentarles en sí, el motivo también de este webinar era presentarles a una de nuestras representadas, que viene a ser la marca Swan. Swan en sí es una marca de origen suizo que se especializa en la fabricación tanto de equipos en línea como de equipos portátiles. Su fuerte en sí vienen a ser los equipos de línea, por eso es que estamos haciendo mayor énfasis en ello. La distribución o las empresas justamente que distribuyen esta marca están a nivel mundial, a nivel global. Y esta figurita de acá, esta foto, en realidad es para mostrarles un poco la empresa. Como les dije, está por allá en Suiza, es de origen suizo, y resaltar un poco dos partes en sí de esta empresa, ¿no? Tenemos lo que es Swan Analytical, que son dos subdivisiones de la empresa en sí, del grupo en sí. Swan Analytical, que es la que ve todo el tema de fabricación de los equipos en línea y equipos también portátiles, que son un poquito más pequeños. Y lo que viene a ser Swan Engineering, que es otra parte de la empresa. Me parece que lo que se hace es dividir la mitad de la empresa para Swan Analytical y lo que es la parte de Swan Engineering.
Ellos lo que sí más bien dan es con los equipos de SWAN hacer soluciones mucho más grandes, ¿no? Participan ya en hacer, por ejemplo, contenedores bastante grandes con un rack de varios equipos, obviamente de SWAN, etcétera, ¿no? Ya vienen a hacer, involucran procesos mayores en sí. Bueno, esta es otra de algunas gráficas, algunas fotos nada más para que puedan conocer o ir conociendo un poquito acerca de los equipos, la disposición de cada uno de ellos. La temática un poco de SWAN es la medición de un equipo o un parámetro por equipo. Si hablamos, no manejamos mucho el tema de multiparamétricos. Y bueno, estas son algunas de las fotos que tenemos de diferentes lugares, de diferentes clientes, ¿no? Como para que vayan conociendo un poquito más a la empresa. En esta gráfica, bueno, quiero mostrarles un poco acerca esta es una gráfica tomada de la página web en sí. Acá más o menos podemos ver en esta columna los parámetros de medición que tienen los equipamientos de SWAN, y por esta de acá más o menos el tipo de muestra que podemos tener, ¿no? O sea, podemos hacer medición en agua de farma, en agua de condensado, en agua potable, en agua, etcétera, ¿no? Y un poco para mostrarles la facilidad de la página, en realidad podemos hacer, por decir así, un cruce entre lo que nosotros queremos medir con el tipo de muestra que queremos tener, y inmediatamente se despliega una ventana donde podemos ver qué alternativas o qué modelos de equipos SWAN nos propone como solución para lo que estamos buscando. Quiero presentarles acá un pequeño video de la marca. Bueno, esto más o menos viene a ser todas las aplicaciones en las que puede ingresar, por decirlo así, los equipos de SWAN, ¿no? Estamos presentes, por ejemplo, en lo que son equipos para medición en agua potable, en farmacéuticas, en ciclos de vapor, en aguas de enfriamiento, aguas ultrapuras, en aguas sanitarias y de piscinas, ¿no? Lo que les había mencionado hace un momento, de origen suizo, presente a nivel mundial. Lo que está marcado en celestito es donde está presente justamente este tipo de equipamiento. Si ven, es bastante grande, bastante amplia la distribución. Las aplicaciones un poquito, como habíamos visto hace un momento, más que nada en el tema de centrales térmicas, donde tenemos también colocados bastantes equipos. En lo que es, por ejemplo, plantas de tratamiento, equipos también que pueden utilizarse en las mediciones de bebidas, lo que vimos también hace un momento, que era en piscinas, ¿no? Más o menos esa es la temática de SWAN, ¿no? Y estas son algunas fotos complementarias donde pueden ver el tipo de equipos que proveemos, ¿no? De la marca. También tenemos lo que vienen a ser lo que les mencionaba hace un momento, equipos también de portátiles que vienen en ciertos maletines de transportes formados más que nada por algunos fotómetros para medición de algunos parámetros. Eso lo vamos a ver también dentro de un ratito. Equipos bastante portátiles, ¿no? Justamente para este tipo de mediciones puntuales, ¿no? Un poquito esa es la temática de la empresa, y es lo que queremos darles a conocer, ¿no? Los parámetros de medición, como lo habíamos visto en una diapositiva anterior, en realidad son varios, ¿no? Los equipos tienen
pueden medir diferentes parámetros, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, por mencionar solo algunos, vamos a explicar de manera muy puntual algunos de ellos, porque en realidad son varios. Viene a ser el tema, por ejemplo, del amonio, de fluoruros, de nitratos, de fosfatos, o sea, lo que son llamados, por ejemplo, lo que es los parámetros que se hacen por ion selectivo, ¿no? Las mediciones de cloro, de bromo, ¿no? de ozono, más que nada que constituyen en sí los desinfectantes, ¿no? Así más o menos lo conocen. Parámetros de medición como hidracina, oxígeno disuelto, tenemos también lo que es pH, conductividad, que por acá no está mencionado, pero como le digo, es un sinfín de eso, son varios parámetros. La medición de sílica, sodio, turbidez, TOC, en cualquiera de las aplicaciones que hemos visto hasta hace un momento. Ahondando de repente un poquito más en cada uno de los parámetros que queremos ver, tenemos por ejemplo en los que son los que son de ion selectivo, tenemos uno de los modelos que queremos presentarles, que es el AMI-IC universal, así lo llamamos. En realidad vemos acá que consta en sí los equipos de un transmisor o el controlador, por decirlo así, y los sensores justamente de medición, y esto es un poquito también para mostrarles la fluídica de cómo se hace la medición en este caso de estos parámetros, ¿no? O sea, el ingreso del agua, cómo este agua en realidad se va a posar en este vasito, por decirlo así, y donde van a ir converger justamente los electrodos, ¿no? Del ion que se desea medir, la temperatura, que también lo vemos como un parámetro importante, que también va a salir el dato en el controlador o en la pantalla, y un electrodo de referencia, ¿no? Y luego de la medición simplemente se va el agua al drenaje, ¿no? Sale al drenaje. Entonces, brevemente, también para hablar, por ejemplo, de lo que son los desinfectantes, la medición de estos parámetros, por ejemplo, que mencionamos acá. Acá queremos presentarle dos equipos, uno de ellos que viene a ser el AMICODES, y otro que vamos a verlo a continuación, que es el AMITRIDES. Ambos equipos vienen a ser, por ejemplo, permiten la medición de estos parámetros, solo que la metodología que utilizan o el principio que utilizan es diferente. En este caso, en este tipo de modelo, hablamos de un método colorimétrico en sí, es decir, utiliza ciertos reactivos para poder hacer la tinción de la muestra. Generalmente entiendo que algunos de nosotros podemos conocer el DPD como un reactivo que nos ayuda justamente a todo ello, ¿no? Se da en sí la entrada de la muestra y se ubica pues en esta porción del equipo, y gracias a lo que es el bombeo de una bombita, valga la redundancia, peristáltica, hace que los reactivos que necesita este equipo suban justamente, se mezclen, en este caso estamos hablando del DPD que les estaba mencionando, se haga la tinción de la muestra y se vaya a un fotómetro, que es el que va a hacer la medición en sí, ¿no? Luego de la medición va al drenaje también la muestra, ¿no? Y un parámetro importante que resaltamos también en este tipo de mediciones es la del pH. Como análogo, tenemos el otro modelo que les indicaba, solo que en este caso la medición ya no viene a ser colorimétrica, o sea, ya no hay un color presente que se vio en el otro, sino es esto más que nada amperométrica, porque ya utiliza lo que son la convergencia de tres electrodos en sí, ¿no? Por lo tanto, a este tipo de equipo, por ejemplo, se le conoce, porque no utiliza en sí reactivos, no utiliza mayores consumibles, entonces les da esas dos opciones al cliente y para la elección, pues, ¿no? Del equipo que se desea medir, en el que se desea medir estos parámetros.
En el tema, por ejemplo, de la hidracina, es otro parámetro también que miden estos equipos. También el principio un poco es el sistema de 3 electrodos que tiene. Acá también utilizan ciertos reactivos. En sí, no sé si hasta el momento se han dado cuenta un poco que la estructura de todos los equipos viene a ser bastante similar. Me refiero, por ejemplo, a la pantalla, ¿no? Al controlador. Eso es un temita que también lo vamos a ver más adelante y que es una de las ventajas también del equipo. Otro parámetro que mide lo que es, por ejemplo, el oxígeno disuelto. En este caso tenemos dos modelos en sí. Uno de ellos viene a ser el AmiOxyTrace y AmiOxySafe. En realidad estos se diferencian en sí, tal como podríamos deducir un poco del título o del nombre del modelo. El AmiOxyTrace mide trazas de oxígeno, mientras, y obviamente está la medición en aguas ultrapuras, mientras que la medición de oxígeno es en agua potable y efluentes. Pues, ¿no? O sea, más que nada es para indicarles que los modelos en sí se adecuan un poco al tipo de muestra que ustedes puedan tener, ¿no? La medición, por ejemplo, también de pH, la medición de redox. Acá en este caso tenemos dos tipos de modelos. Uno donde se hace la medición de pH redox en un solo equipo, otro donde solo en el display solo se puede ver el pH porque está conectado a este sensor, o cambiarlo por uno de ORP, ¿no? Hay diferentes modelos para la medición de este parámetro. La medición de sílica es también un parámetro bastante importante y crítico en sí en algunos de las aplicaciones o en algunos de los mercados que tenemos. Si queremos, por ejemplo, poner como, valga la redundancia, como ejemplo, el mercado de lo que es las generadoras de electricidad, ¿no? Tienen muchas veces problemas justamente con la sílica por las causas de corrosión de algunas turbinas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, acá tenemos dos modelos. Uno de ellos viene a ser el Amicílica y el Amicilitrace. En sí también vienen a ser modelos colorimétricos que utilizan ciertos kits que van a teñir un poco la muestra para luego ser pasada por un fotómetro y bueno, ese es el principio también de estos equipos, ¿no? De ambos equipos. El principio colorimétrico en sí, ¿no? Y también los rangos de medición que son distintos. Esto obviamente se va a acoplar dependiendo a lo que el usuario nos retroalimente según las mediciones que hace. Otro parámetro de medición viene a ser el sodio. Justamente tenemos también en este caso dos modelos que se usan en aguas de alimentación, de vapor, de condensado. La elección de los modelos viene a ser más que nada por el pH de la muestra, ¿no? Unos están diseñados para trabajar con muestras que tengan pH mayor a 7 y otros que el pH sea mayor a 2, ¿no? O sea, son modelos distintos diseñados para estos fines. ¿No? Ya, continuando un poquito con el tema.
Otro parámetro de medición que también tienen los equipos de SWAN viene a ser la medición de turbidez. Por decirlo así, el tema de turbidez muchas veces es usado o es bastante visto en plantas de tratamiento, por ejemplo. En este caso, la medición de turbidez, las opciones de medición de turbidez que tenemos con la marca vienen siendo de 3 modelos, el AmiTurbiTrace, Turbitrack y AmiTurbiWell, que lo vamos a ver a continuación. Los rangos de medición, al menos de estos dos primeros que les estoy mencionando, es hasta 100 FNU y cumplen con ciertas normativas de ISO. Sin embargo, voy a hacer una hincapié un poquito más de repente en este tipo de equipo, en este tipo de modelo, cuyo rango de medición va hasta los 200, y en sí, más que nada, quería hacer la acotación porque a diferencia de repente de la metodología convencional que uno ve, en este caso el equipo, como ven en esta parte de acá, que estoy señalando, en esta partecita de arriba nada más, se encuentra la óptica del equipo. Y en la parte baja es donde va a estar la muestra. Por lo tanto, en la medición de turbidez, en este caso, no tiene es de no contacto. La llaman así justamente porque la óptica no se por decir así, se empapa de la muestra en sí. Viéndolo de repente de una manera un poquito más detallada, acá justamente, esta parte de acá encima viene a ser la óptica en sí, por eso es que también su mantenimiento es menor, ¿no? O sea, no hay una mayor injerencia sobre eso. En sí un poquito, como para hablarles del principio, viene a ser en sí un haz de luz LED en sí, que va a impactar sobre la superficie del agua, es decir, de acá de la muestra, lo que vemos en celestito. Y por otro lado está acá el detector, ¿no? Y en un ángulo de 90 es que se hace la medición de la luz dispersa, ¿no? O explicándolo de mejor manera, ¿no? El haz de luz en sí impacta la superficie del agua y en sí se fracta, ¿no? Y en el caso, en ángulo de 90, es que se detectó la luz esto dispersa y eso es lo que da como resultado. Finalmente, esta muestra que está acá se va a un drenaje, o si lo vemos acá, también hay una valvulita por si obviamente queda acá un poco de muestra para que pueda ser evacuada de manera manual o también de manera automática, dependiendo del equipo de modelo por el cual optemos. Y bueno, viendo también uno de los últimos parámetros que también decidí ingresar a esta presentación es la medición de TOC. Sin embargo, acá voy a centrarme un poquito más por el hecho de que este TOC más que nada es para aplicaciones en farma, ¿no? En farmacéuticas. Este equipo está diseñado justamente para este tipo de aplicación. La metodología que maneja es la medición de doble conductividad. Es exclusivo para el uso en sí farmacéutico. Cumple justamente con la USP 643, que es la que es medición del parámetro. Bueno, para las personas que de repente puedan estar presentes y conozcan justamente sobre este ensayo, es un ensayo, por decir así, obligatorio que exige la farmacopea. Y la ventaja justamente, bueno, este tipo de ensayo utiliza unos reactivos que tienen una fecha de vencimiento bastante corta y que se tienen que pedir al exterior para que sus muestras o para que su equipo, para que se compruebe que su equipo está trabajando bien, ¿no? O sea, es una exigencia de la farmacopea. La ventaja justamente del equipo que nosotros ofrecemos es que también lo simula. ¿Para qué? Justamente para que
estos reactivos que se tienen que pedir al exterior no sean pedidos, mejor dicho, de una manera oportuna, ¿no? Con esta simulación nosotros podemos verificar también el buen funcionamiento del corazoncito del equipo, que viene a ser en sí el reactor UV, ¿no? Que es el que va a pasar la muestra, o que va a hacer que la muestra orgánica pase a ser inorgánica, ¿no? Para que sea la medición. Bueno, y más o menos viendo a grandes rasgos las ventajas de los equipos, vimos a lo largo de la presentación, vimos que en todos ellos, que el display lo podemos encontrar, o el menú, mejor dicho, lo podemos encontrar en diferentes idiomas, incluido el español también, ¿no? Swan tiene mucho cuidado en el tema de cómo presenta el equipo. Generalmente lo presentan estas planchitas que lo vemos acá atrás, ¿no? Donde están dispuesto el equipo de manera bastante ordenada, ¿no? Ahora, si el cliente en algún momento también nos indica que es muy grande, porque tiene ciertas, pues, dimensiones, y quiere algo más compacto, Swan tiene la facilidad de también poderlo acoplar a la medida que el cliente lo desee, ¿no? Los equipos son bastante robustos, bastante duraderos. En realidad el tema del libre mantenimiento más que nada se da por el hecho de que el mantenimiento es un poco más suave, las operaciones de siempre de un equipo en línea son un poco más desatendidas, pues, ¿no? La protección justamente de los equipos viene a ser el IP66, y dependiendo del lugar donde se pueda poner, se pueden poner, pues, al aire libre, o también se pueden considerar ser puestos en algún gabinete en el caso se requiera, ¿no? O estén en lugares bastante agrestes, ¿no? Otro tema también que queríamos ver justamente era el tema de los equipos portátiles, que también son de marca, que tienen, es como el mismo equipo en línea, pero en chiquitito, ¿no? A estos le llaman los inspectores, están presentes en diferentes tamaños. El tipo de equipos en realidad se sencilla alguna línea de muestra para corroborar si la medición que está haciendo el equipo es válida o no, ¿no? Es como una manera de corroborarlo. Y lo que habíamos visto bueno, se vio rapidito nada más en un video anterior, justamente la presentación de algunos portátiles. El modelo que presentamos es el Chemates o Chemates. Tenemos dos el Chemates 30, en sí, que viene a ser un fotómetro que tiene la capacidad de medición de los parámetros que estoy señalando por acá, sea el cloro, el bromo, el ozono, y el Chemates 35, que es una nueva versión que aparte de lo ya mencionado, tiene una sonda para medición de pH y ORP. Muy aparte, próximamente están sacando un equipo bastante similar a este, solo que tiene también, perdón, va a tener también una sala para medición de conductividad, y posiblemente el próximo año el mismo equipo con una salida para probablemente turbidez. Eso todavía está en desarrollo. Para presentarles un último video nada más, de este tipo de estos equipitos de mano, ¿no? O portátiles, mejor dicho, ¿no? Vienen en un maletín de transporte. Este es el fotómetro en sí. Más o menos lo que tiene la capacidad de medir. Y esta es una de las pruebas que hacen, por ejemplo, ¿no? La pantalla, cómo es que viene. En realidad la pantalla es bastante dinámica. Utiliza justamente baterías de litio. Viene con reactivos. Se toma, por ejemplo, la muestra, y el mismo en sí equipo les va señalando al usuario
hacer la medición o tener el valor del blanco, ir incrementando los reactivos que vienen con el equipo, nuevamente hacer las mediciones, ¿no? Como se está viendo ahorita en el video, ¿no? Entonces el menú que tiene interactivo es bastante amigable. Esa es la última medida que hacen, la medición en sí del parámetro y la obtención prácticamente del resultado. Y bueno, este es lo mismo, solo que tal como les había comentado, incluyendo la sonda de pH, ¿no? Y ORP. Las dos presentaciones, al menos ahorita vigentes, que tenemos en los que son portátiles con los fotómetros. Perdón, indicarles la palabra clave del día de hoy es SWAN, tal como la marca nuestra representada. SWAN, S-W-A-N, SWAN, para que la puedan poner en la encuesta. Y bueno, mencionarles nada más que aparte de los parámetros que hemos visto que son propios de SWAN, la empresa, valga la redundancia, SWAN adquirió dentro de sus filas a esta empresa que se llama Ceresol. Simplemente para complementar algunos parámetros que no abarcaba todavía SWAN, y porque vieron en esta empresa que tenían principios bastante semejantes a los que ellos ya manejaban, ¿no? Y en este caso, las mediciones en línea podemos verlas en este tipo de parámetros, ¿no? Hablamos de alcalinidad, aluminio, dureza, hierro, ¿no? Entonces es como una información complementaria para que cierre todo un círculo de medición en línea en sí. El mercado, como lo habíamos visto, el farmacéutico, donde vimos hace un momento en el caso de las mediciones de TOC, en el caso de industrias, por ejemplo, de bebidas, las mediciones, por ejemplo, de ozono, o en las mismas plantas de bebidas tienen a veces una pequeña plantita de tratamiento. En plantas de tratamiento vimos, por ejemplo, las mediciones de turbidez, aunque ojo, acá hay un sinfín de mediciones que se pueden hacer en línea. Ver también y ver que en Perú, si bien las grandes empresas tienen este tipo de medición, a veces las más pequeñas todavía están haciendo mediciones de laboratorio, ¿no? Siendo abastecedoras de agua en provincias, ¿no? Entonces, ver que también hay opciones de mercado en ello, ¿no? O de proponerle en sí al cliente una solución a sus mediciones. Y esta finalmente de algunas gráficas de las térmicas, donde en realidad nosotros tenemos bastantes equipos colocados, y que bueno, hasta el momento vienen trabajando bastante bien justamente por la robustez de los equipos. Bueno, presentarles por ahí la encuesta, seguro lo van a estar pasando. Y bueno, esa sería la presentación del día de hoy con el tema de soluciones SWAN para la industria, ¿no? O para los diferentes tipos de mercado. Muchas gracias, Lisel, por esta presentación. Bueno, por el momento no hay preguntas en el chat. Voy a dejar la encuesta, el link para que puedan ingresar. Y igual yo les dejo acá mi correo electrónico, por si es que tuviesen alguna duda o si requieren mayor información de los equipos. Entiendo que también estos equipos, es una línea
que se está moviendo un poco más cada día, entonces el interés también de nosotros era poder presentarlas y entendemos que las consultas también pueden ir saliendo a lo largo de que se descubra en sus procesos de sus mismas empresas dónde podría apuntarse a ello, ¿no? Uh-huh. Pero sí les agradezco por su tiempo. Bueno, muy bien. Si tuvieran consultas que deseen hacer al correo directamente de Licel, lo pueden hacer al correo que está en pantalla. Bueno, por el momento todavía no han surgido consultas. Creo que eso sería todo por ahora. Agradecemos a todos por su asistencia. Recuerden que el cronograma está publicado en Facebook y pueden compartirlo con quienes gusten. Eso sería todo por hoy. Por mi parte me despido. Hasta la siguiente oportunidad. Buenas noches. ¿Licel? Sí, justamente acá también estaba dejando en pantalla el siguiente webinar que vamos a tener, para que también obviamente lo estamos exponiendo en las redes. Bueno, agradecer su tiempo de todas maneras y cualquier cosa estamos dispuestos a absolver cualquier duda, consulta que tengan. Ahí dejaban justamente mi correo electrónico y muchas gracias por su tiempo y buenas noches.